Bienvenidos a una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y hoy recorreremos Segunda de Reyes capítulo 17, versículos 6 al 28, en la sesión Pecado. A pesar de la revelación de Dios a través del fuego en el Monte Carmelo, el pueblo de Dios siguió adorando a los ídolos. Cada uno de los reyes del norte hizo el mal a los ojos del Señor. Finalmente, Dios permitió que los enemigos invadieran el reino del norte. El rey de Asiria deportó a toda la población, pero más tarde repobló la zona con gente de muchas naciones. Dios estaba avanzando en su propósito de bendecir a todos los pueblos. Para muchas personas en nuestra cultura, el pecado se ha convertido en una palabra que describe cosas ligeramente indulgentes que son totalmente legítimas, como comer demasiado chocolate. Imaginemos a un marido y padre de 35 años en casa un domingo por la mañana, llamémosle Bob. Ha terminado de leer el periódico del domingo y decide que va a abordar la tarea, a menudo pospuesta, de limpiar el sótano. Mientras revisa las cajas, Bob encuentra una vieja Biblia familiar que perteneció a su abuela. Algo en su interior le dice que no debería tirarla. Al fin y al cabo es antigua, y hay notas con la frágil letra de su abuela en muchas de las páginas. Lo abre y lee que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Esto le parece a Bob bastante pintoresco. Jesús vino a salvar a las personas excesivamente indulgentes. A Bob le gusta disfrutar de una tarta de nata, y sabe que probablemente no debería hacerlo, pero hace ejercicio y en general goza de buena salud. Así que, ¿de qué necesita ser salvado? Pasa unas cuantas páginas y lee que Dios se enfadó con las personas que pecaron. Hebreos 3:10. Esto no tiene ningún sentido para Bob. ¿Por qué el pecado, tal como él lo entiende, haría que Dios se enojara? ¿Qué clase de Dios se enfadaría con la gente que se entrega un poco de placer? Así que Bob cierra la Biblia, convencido de haber tomado la decisión correcta de pasar la mañana del domingo en casa. Ama a su mujer y a sus hijos, y no entiende por qué su abuela pensaba que la Biblia era un libro tan maravilloso. El pecado siempre se redefine de manera que parece que no es gran cosa, pero el pecado no es un placer inofensivo. El pecado es rebelarse contra Dios, y cuando veas que el pecado es tu mayor problema, descubrirás tu necesidad de Jesús. La prioridad de la piedad. El pecado es un poder destructivo, puede arruinar una vida, una familia o una iglesia. Segundo de Reyes 17 nos dice cómo destruyó una nación. Después de la muerte de Salomón, las 10 tribus del norte declararon su independencia de las tribus del sur, separándose de la bendición que Dios había prometido a la línea real de David. Hubo 19 reyes del norte, y cada uno de ellos hizo mal a los ojos del Señor. Después de unos 200 años, Dios permitió que los enemigos invadieran el reino del norte. El pueblo fue deportado, y toda la zona se convirtió en una especie de páramo. El primer rey de las 10 tribus del norte estaba decidido a que su pueblo no fuera a Jerusalén a adorar a Dios, así que estableció su propia religión en Dan y Betel, donde levantó 2 becerros de oro. Esta religión creada por el hombre condujo una cultura en la que los ricos vivían la opulencia y mostraban total desprecio de los pobres. Las calles estaban llenas de violencia, y el pueblo de Dios entregaba la obscena práctica de entregar a los hijos no deseados para que fueran quemados en el fuego. Y sin embargo, la primera acusación de Dios contra su pueblo no fue la violencia, el asesinato, la codicia o incluso la crueldad con los niños. La primera queja de Dios fue que su pueblo había adorado a otros dioses. Segundo de Reyes 17:7. Los primeros 4 mandamientos se refieren a Dios mismo. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás una imagen tallada, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 23:3-8. Nuestro primer llamado es a una vida centrada en Dios. La Biblia llama esto piedad, por ejemplo en Primera de Timoteo 4:7, y esta prioridad está confirmada por la enseñanza de Jesús. Cuando le preguntaron por el mayor mandamiento, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. La piedad lleva a la justicia.
Después de llamarnos a la piedad en los primeros 4 mandamientos, Dios nos llama a la rectitud de nuestra relación con los demás. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Éxodo 20, 12 al 17. Dios nos llama a reflejar su amor en nuestras relaciones con otras personas. Cristo lo confirmó cuando dijo que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 39. La justicia se construye sobre el fundamento de la piedad, así que cuando la gente rechaza a Dios, la justicia se escapa de su alcance. Cuando una nación se aleja de Dios, el resultado será la confusión moral y el desencadenamiento del pecado y del mal. En el reino del norte, el pecado comenzó con el rechazo de la gente a Dios, y terminó con ellos lanzando a sus hijos en el fuego. La razón por la que perdieron la moralidad de la Biblia es que rechazaron al Dios de la Biblia. No se puede tener justicia sin piedad. La vida sin Dios. Nuestro amigo Bob, que está limpiando su sótano el domingo por la mañana, quiere que su familia disfrute de los beneficios de la rectitud, quiere que su matrimonio tenga éxito y le gustaría que las personas que hacen negocios con él sean honestas y cumplan su palabra, espera que los funcionarios públicos no digan mentiras y quiere que sus hijos estén seguros. Bob quiere que todos los beneficios de la justicia, pero no quiere a Dios. Y ese es su primer y mayor pecado. Bob es impío, es un exitoso hombre de familia que quiere lo mejor para él y su familia, pero no tiene lugar para Dios en su vida. Nuestro primer instinto no es amar a Dios, sino estar resentidos con Él. Su poder parece amenazar a nuestra libertad y su santidad ofende nuestro orgullo. A menos que Dios cambie nuestros corazones, siempre estaremos resentidos con Él. La mente pecadora es hostil hacia Dios. Romanos 8:7. Provocar la ira de Dios. Pero Dios es inmensamente paciente. Durante 200 años refrenó el juicio y envió a los profetas para que llamaran al pueblo a la piedad y a la justicia. Pero ellos no quisieron escuchar. Segundo de Reyes 17:14. En cambio, hicieron cosas malas, provocando la ira de Jehová. Observa la palabra provocando. La ira no está en la naturaleza de Dios. Dios siempre es santo, siempre es amor, pero no siempre está enojado. Los antiguos dioses estaban enojados por naturaleza, siempre ardiendo y necesitando constantemente ser apaciguados. Se daban ofrendas para aplacarles, pero su ira nunca desaparecía, nunca se consumía, solo se contenía. Pero el Dios de la Biblia es completamente distinto. El Señor es lento para la ira y abundante en amor. Salmos 103, 8. La naturaleza de Dios no es enojarse, pero puede ser provocado la ira, y por ello debemos estar agradecidos. No admiramos a quienes se quedan de brazos cruzados mientras se abusa de otros. ¿Cómo podríamos adorar a un Dios que se muestra indiferente cuando la gente pone a sus hijos en el fuego? Fíjate en lo que hace Dios cuando es provocado la ira. Por eso Jehová se enfadó mucho con Israel y los quitó de su vista. Segundo de Reyes 17:18. Una referencia a la tierra prometida. Al final de la historia bíblica se nos dice que toda persona que haya vivido alguna vez estará ante Dios, y los impíos e injustos serán expulsados de la presencia de Dios. Esto es el infierno, la eternidad fuera de la bendición de Dios. La misericordia de Dios en acción. Cuando Dios apartó a su pueblo de su presencia, la tierra que había prometido bendecir quedó desolada y deshabitada. Pero el rey de Asiria repobló la zona trayendo gente de todo su imperio y asentándola allí. Segundo de Reyes 17:24. Cuando estos inmigrantes llegaron, se encontraron con un problema inesperado. Varios de ellos fueron atacados por leones. Cuando el rey de Asiria se enteró de este problema, pensó que la mejor manera de resolver la situación sería encontrar un sacerdote de entre la gente que solía vivir allí. Supuso que un sacerdote local sabría qué hacer para aplacar al dios que estaba causando el problema. Así que ordenó que enviaran a un sacerdote judío a Israel. Uno de los sacerdotes que habían llevado a Samaria vino y vivió en Betel y les enseñó cómo debían temer al Señor. Aquí estaba la misericordia de Dios en acción. Él trajo gente del norte, del sur, del este y del oeste al lugar que había prometido bendecir, y envió a uno de sus sacerdotes allí para que esta gente pudiera llegar a conocerlo.
personas de muchas naciones fueran llevadas al conocimiento de la verdad, pero con el tiempo se confundieron porque también continuaron adorando a sus propios dioses. Estas personas llegaron a ser conocidas como los samaritanos. Cuando Jesús pasó por Samaria, en Juan 4:4, se encontró con una mujer que era impía e injusta. Jesús no comenzó diciéndole que Dios estaba enojado por sus pecados, comenzó guiándola hacia una relación correcta con Dios. Le dijo que Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. La piedad es la raíz de la justicia, y no tiene mucho sentido hablar de justicia a una persona que no conoce ni ama a Dios. Jesús comenzó hablando a la samaritana sobre el conocimiento de Dios, porque ahí es donde comienza el cambio duradero. Cristo murió para tratar con nuestra impiedad y nuestra injusticia. En la cruz, el Padre trató al Hijo como si hubiera vivido una vida impía y como si fuera culpable de toda clase de injusticia. El Padre se apartó de su Hijo, y éste fue excluido de la presencia de Dios. Por eso gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primero de Pedro 3:18. Si te acercas a Jesús con fe y arrepentimiento, Él te llevará a una vida piadosa que será el comienzo de tu crecimiento en la justicia. Esto es lo que descubrimos hoy. Dios nos llama a la piedad y a la justicia. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La moral no puede sostenerse cuando perdemos el conocimiento de Dios, pero cuando acudimos a Jesucristo, Él nos reconciliará con el Padre y nos guiará por caminos de justicia. Esto fue una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y espero que nos acompañes en la próxima parada de nuestro recorrido. Para más recursos de Abre la Biblia, como el programa de enseñanza del pastor Colin Smith, libros digitales y otros recursos para hacer crecer tu fe, visita abrelabiblia.org.